qué torneazo el que hizo el seleccionado sub-20, pero que vale recordar que es sub-17. Qué torneazo que hizo el equipo dirigido por Diego Placente, con una figura notable como lo fue Tomás de Martis, con otras grandes figuras como el caso también, por ejemplo, de Tomás Parmo, de Gómez Matar, quien estaba ahí atrás. Ahí vuelve a aparecer el mediocampista de Newell's. Tomás Parmo, por ejemplo, otra figura a quien hemos mencionado, acá está el número 10, una figura como Can Armando Gunner, que además anotó su primer gol con la camiseta del seleccionado argentino. Pero más allá de todo, un torneo que termina demostrando la esencia del fútbol argentino. Y me quiero quedar con la figura argentina de este torneo, que peleó hasta la última instancia el ser el goleador del campeonato, quien se demostró aparte de la mejor manera y que para mí se candidateó para llegar a septiembre como uno de los delanteros a tener considerados dentro de toda la bolsa que tiene Diego Placente para llevar al Mundial Sub-20. Recordemos algo, y ya vamos a arrancar con el análisis de lo que fue el triunfo argentino en el torneo Alcudia. Recordemos que el torneo Alcudia era para jugadores Sub-20 y que el plantel argentino, Diego Placente, decidió caer este torneo con un plantel Sub-17. 3 categorías menos. 3 años menos tenía el más grande de todo el plantel versus el límite permitido para poder convocar jugadores a este torneo. En ese contexto brilló De Martis, un De Martis que ha hecho goles en instancias considerables, un De Martis que hizo gol en el debut, que hizo gol de todos los colores. Terminó imponiéndose de penal, terminó imponiéndose como el día de hoy en la final, teniendo en el primer tiempo un golazo, toque de pierna diestra y colocando la pelota contra el caño derecho del arquero del equipo valenciano. Y todo el desarrollo del torneo fue para darle lugar a este tipo de figuras, como por ejemplo un Tomás de Martis, que fue la gran figura argentina, que rememoró al Lautaro Martínez de 2016, cuando Lautaro también hizo un gol en la final del torneo Cotifa Alcudia y fue una de las grandes figuras de aquella camada argentina. De la mano de Placente, Argentina sigue manteniendo una hegemonía mundial en un torneo que, si bien no tiene la homologación de FIFA, no es reconocido de manera oficial, sirve para que estos pibes vayan teniendo cada vez más rodaje y se vayan acercando al profesionalismo. Hubo algunos que hasta incluso tuvieron su estreno en categorías juveniles de la selección argentina. A mí me ha gustado mucho el arquero Castelau, que además posa los guantes del Real Madrid, por lo cual tiene una proyección importante para lo que es un chico de su edad, pero realmente viendo el 11 titular, Castelau, una de las grandes figuras. Hoy Salazar también en el primer tiempo con un golazo para darle la ventaja inicial al equipo del seleccionado argentino. Y después el resto de nombres. Pujol, me encantó el número 7 argentino. Pujol, de muy baja estatura, pero con una dinámica, un control de su centro de gravedad también envidiable, un pase, un primer pase muy bueno y una conducción buena para darle salida en todo momento al equipo argentino. Siguiendo con algunos nombres, Tulián también me ha gustado. De Martis, como lo decíamos, para mí la gran figura que ha dejado el equipo de Diego Placente en este sub-20. Parmo, recordando que aparte eran una de las grandes esperanzas. Parmo, que lo fueron cuidando demasiado a lo largo del torneo, también por la exigencia que puede llegar a tener con Independiente en el año, pero Parmo también una figura que ha dejado su sello en el torneo. Y en el banco de suplentes hubo algunas figuritas que a mí me encantaron. Caso Gómez Matar me encantó. Me faltó hablar de Kloster, el zaguero también de Independiente, que ha tenido un muy buen torneo, siendo junto a Satas los dos caudillos del fondo argentino. Algún que otro nombre que me puedo llegar a estar perdiendo. Bueno, Can Armando Gunner, Janikowski también, otro de gran desempeño. Can Armando Gunner, uno de los europibes que tenía este plantel junto al arquero Castelau. Castelau, por un lado, español, recordemos, con actualidad en Real Madrid, habiéndose fogueado en el fútbol de España. Hoy, obviamente, por una cuestión de edad, también todavía en esa etapa de crecimiento. Y en el caso de Can Armando Gunner, tenemos un video con las grandes joyas que había convocado Placente a este torneo, así que lo podés ir a ver sin ningún tipo de problemas. Can Armando Gunner, de madre
madre germano-argentina, la abuela de Can Armando Gunner, madre de su madre, vale la repetición, jujeña, por eso ahí se le genera el nexo con una pegada de tiro libre realmente prodigiosa que ha logrado captar a lo largo de este torneo. El padre de Can Armando Gunner es turco, más allá de que podía representar a las 3 selecciones y ya ha tenido partidos con formativas de Alemania, él decidió poder ser un representante argentino. De hecho se llama Can Armando Gunner, el Armando en homenaje a Diego Armando Maradona y por el fanatismo que tenía su papá con el Pelusa. Y es una selección que tiene el sello Scaloni. Es un técnico, Diego Placente, que tiene el sello Scaloni. Entonces, por eso también dentro de las cosas que vamos a enumerar y que fuimos enumerando en esta reacción, tiene que ver con esa esperanza que generan las nuevas camadas argentinas, porque todas siguen un mismo rumbo, todas siguen a un Lionel Scaloni que hoy es bandera de la selección argentina, que hoy es la bandera de la selección argentina, sabiendo que obviamente están las figuras de los jugadores, pero que es la cabeza del proyecto, y Placente viene atrás como el primer soldado, como la primera escolta, como ese gran discípulo que Scaloni el día de mañana va a poder forjar. Bueno, Placente, uno de los discípulos, por supuesto, de Pekerman, que ha dado escuela de entrenadores a lo largo del fútbol argentino. Pero a mí lo que me gusta resaltar es que Argentina es la mejor selección del mundo, no solamente por lo que hace en las juveniles, no solo por lo que hace en la sub-20, sub-17, sub-15, que además no son tantas las consagratorias en torneos importantes, sino que se nota que hay una bajada de línea, se nota que hay una misma línea ideológica que van siguiendo hasta llegar a la selección mayor. Apenas es la segunda consagración de Diego Placente como técnico. Vamos a hablar de Diego Placente, ya me decís en elogios en Tomás de Martis, que a mí me pareció la gran figura del equipo argentino en este torneo. Y para mí Placente, el día de mañana, si Scaloni en algún momento decide dar un paso al costado de la selección argentina, me quedo tranquilo de que Placente podría hacerse cargo de la selección mayor. Sobre todo porque es un proceso muy parecido al de Scaloni, muy parecido. Recordemos que el ciclo Scaloni, cuando empieza a hacerse fuertemente reconocido en el seleccionado argentino y ya trasciende a los teléfonos de todos los que están consumiendo esta reacción, Scaloni llega a ese lugar luego de haber ganado este mismo torneo, pero en 2018. En un 2018 que habían otras figuras, como Gaich, por ejemplo, dentro de ese plantel un poquito más armado, dentro de ese plantel que tenía también mucha connotación de la mano que tenía Scaloni. Y hoy Placente sigue la misma línea. Fíjense el dato, por ejemplo, ¿no? Hoy vuelve a ser figura del torneo un centrodelantero, vuelve a ser figura un Tomás de Martis que emula al Lautaro Martínez de 2016, ya sin Scaloni, pero sabiendo que aparte venía de tener a un Lautaro Martínez muy encendido, y de Martis sigue esa camada de centrodelanteros, la misma que por ejemplo pertenece a Agustín Ruberto, que hoy está apartado y en los meses finales de su recuperación tras la lesión en el Sudamericano Sub-20 ante Uruguay. Pero genera esto, genera la expectativa y la esperanza de que uno más va a salir. Si ya salió Messi, si ya salió McAllister, si ya salió Julián Álvarez, ya salió, y voy a pegar un salto generacional, ya salió Echeverri, ya salió un Mastantuono. Y da la sensación de que van a seguir habiendo jugadores, de que van a seguir saliendo cracks. Y eso da una tranquilidad que hace años la selección argentina no podía mantener. La consagratoria en Alcudia no es solamente un reconocimiento a los chicos, sino que también es un reconocimiento al proyecto. Un Diego Placente que yo insisto, el día de mañana, para mí, me da la tranquilidad de que si Scaloni en algún momento no decide no seguir en el seleccionado argentino, hay un Placente que está más que capacitado para seguir dándole rodaje a esta nueva camada de pibes y hasta quien te dice el día de mañana, hasta incluso llegar a formar su propia selección. Bueno, esto fue todo por hoy. Esta fue la reacción de Argentina, campeona del torneo Alcudia, con una actuación muy destacable del goleador Tomás de Martis, con una muy buena actuación individual y que para mí, si le dan rienda suelta, yo creo que este año podemos llegar a tener a un gran delantero en el fútbol argentino. No hay que apurarlo, no hay que apurar los procesos, no hay que demandarle que llegue al fútbol argentino por estar faltos de estrellas, todo lo contrario. Hay que darle tiempo
Y yo creo que este año, a más tardar el año que viene, Tomás de Martís va a poder ser una de las figuras asentadas en la liga local. Parmo ya ha tenido su debut, por ejemplo. Hay algunos como Gómez Matar, que también ya se estrenaron. Gómez Matar lo hizo con Newell's ante Independiente Rivadavia. Hay muchas figuras que empiezan a tocar bocina, que empiezan a hacer luces para ser figuras de la liga argentina. Y así como hay europibes como Chan Armando Gunner, Chan, Can, como le quieran decir, como el arquero Castelau y como otras alternativas que han ido surgiendo en el último tiempo, para mí la aparición de un centrodelantero como Tomás de Martís genera expectativa para próximos mundiales, genera expectativa para la posteridad. Recordemos algo, tienen 17 años. Todavía les queda formación, todavía les quedan algunos torneos y algunas batallas para disputar en las selecciones juveniles. Pero qué buenas camadas que está sacando el seleccionado argentino. Si no te emociona con Mastantuono y Echeverri, te emociona con Parmo y De Martís y con todos los que después vendrán atrás de ellos. Insisto, nueva consagración argenta, nuevo trofeo que se mete a las vitrinas. Seguramente no aparezca en el palmarés oficial, pero va a ser un gran recuerdo para el día de mañana cuando los veamos en la selección mayor. Ojalá muchos de estos chicos lleguen a la selección mayor porque aparte sienten en la sangre la camiseta y la bandera albiceleste. Y eso es lo que siempre identificó a la nuestra, a la del fútbol argentino. Espero que te haya gustado la reacción. Podés suscribirte al canal, que es totalmente gratuito, dejar tu me gusta, que es totalmente gratuito, y si querés más contenido como este, tenés que saber que en este canal hay análisis táctico, informes, reacciones, pero con un foco bien determinado. La liga, las figuras y la selección argentina como grandes protagonistas de este canal. ¿Querés más de eso? Muy fácil, suscríbete. Chau, felicidades.